Buenas tardes, gracias por vuestra presencia. Hoy es la presentación de este nuevo curso que vamos a realizar en este centro, que se llama Astrología Esotérica. La diferencia que hay con las demás astrologías esotéricas es que esta le vamos a incrementar un método SELAG que nos llevará a un nivel de trabajo, de estudio y meditación que creo que hasta ahora no se ha realizado. De hecho, si miramos la astrología, siempre irá acompañada de lo que es la propia evolución de la psique del ser humano, desde los tiempos de... Bueno, yo siempre me baso en los tiempos del Antiguo Egipto, pero después cada uno puede coger las raíces donde más le crea conveniente, ¿no? Y en todo ese recorrido que va haciendo el ser humano estudiando los astros, con sus influencias y todas esas características, llega un punto que empieza a plasmar a través de una carta natal del nacimiento ese momento en el cual está configurado, los astros están configurados. Cuando hablo de astros estoy refiriéndome a los signos y los planetas en relación a las diferentes casas. En ese momento hay como una foto que la astrología normalmente ha estudiado durante muchos años, y a través de la carta natal le da una lectura, una interpretación, y bueno, pues más o menos da una información. Cuando ves esa información, pues bueno, miras de intentar pues equilibrar lo que está desequilibrado, dónde puedes ir, qué puedes hacer, y esa es una parte que hasta ahora pues ya está muy realizada, porque más o menos todo el mundo lo conoce, ¿no? En su día, pensando un poco, claro, me daba cuenta de que muchos patrones que a veces tenemos de conducta, o patrones somáticos, sobre todo en relación a lo que es la salud, porque el fondo de este curso es, en principio, la salud y la formación, a través de un conocimiento, ¿no? Y te das cuenta de que parece como si estuviéramos viviendo, a través de lo que es la carta natal, el efecto de algo. Entonces tratamos como los efectos. Pero te das cuenta de que a la que pierdes un poco la conexión con esas formas de expresión de la carta natal y su influencia a la hora del nacimiento, te das cuenta que hay algo más. Algo que funciona de una manera como si no le pudieras tú autosugestionar con la información que te da la carta natal a tu subconsciente para que vaya hacia donde quieres que vaya. El subconsciente es la parte de nosotros que suelen decir que es el 80%. Entonces tiene una fuerza. Nosotros podemos decir, nunca más voy a hacer esto. Y al otro día nos damos cuenta y lo volvemos a repetir. Porque el subconsciente tiene lo que es la memoria del sistema, la memoria subconsciente. Tenemos dos memorias, la consciente y la subconsciente. Entonces, claro, en esos momentos que vas como investigando cosas, te das cuenta de que hay una parte que no se llega a través de la astrología normal. Entonces empiezas a estudiar la astrología esotérica y te das cuenta de que, claro, empieza a desvelar ciertas formas de comportamiento en relación con los astros y el ser humano. Pero aún ahí dices, bueno, aquí falta algo más, ¿no? Y dices, bueno, pues vamos a seguir una línea a ver hasta dónde nos lleva. Entonces me di cuenta de que la influencia genética, de nuestra propia genética, tiene mucha fuerza. Porque a través de ella se van transmitiendo pues nuestras formas, nuestro carácter, por ejemplo, que es la base del temperamento. Entonces, claro, cuando vas profundizando cada vez un poco más, llegas hasta que ese hilo genético, que primero ya tenemos un paso dado que es la carta natal, pero después hay un proceso de gestación, en lo cual el feto está influenciado por las 12 modalidades de conciencia del zodíaco. Esto se estudia muy bien en la terapia de polaridad del Dr. Stone. Pero aún así
antes de que ese proceso de lo que es la gestación se dé, hay un proceso de concepción. En el momento de la concepción se desarrolla todo lo demás, ¿no? Hasta el nacimiento, si todo funciona normalmente. Pero para que se dé la concepción tiene que haber una fecundación. Normalmente muchísimas veces hay una fecundación, pero no se da la concepción. Entonces es cuando pensé en su día, tiene que haber algo aquí que está oculto. Ya que estamos estudiando astrología esotérica, pues tiene que haber algo oculto, porque a veces se da y a veces no se da. Porque se puede dar la fecundación del óvulo o el espermatozoide, pero después no hay concepción. Entonces empiezas a investigar y llegas a un punto, estudiando sobre todo ciertos libros antiguos, que se ve que hay como una especie de misterio en lo de la concepción. Y eso durante el curso también lo iremos desarrollando. Cuando, por ejemplo, van una pareja a buscar un bebé y van al médico porque no ven que eso no va hacia adelante, entonces dicen, bueno, podemos hacer, ya que no tenéis nada genéticamente que pueda impedirlo, algo pasa, pero podemos probar una in vitro, ¿no? Una inseminación in vitro. Entonces te dan un porcentaje de un 20 o un 30% máximo de posibilidades. Claro, el otro 70% se nos pierde. ¿Por qué? Porque seguramente que cualquier cosa a nivel genético que la persona pueda llevar en su subconsciente puede tener una fuerza tan grande que es ese 70% que a veces no se da. Estoy hablando en formas normales de embarazo, ¿de acuerdo? O in vitro. Pero bueno, a partir la parte esta ya la estudiaremos en su momento, porque claro, entonces dices, bueno, ¿y entonces qué está influenciando en esa fecundación para que no se dé la concepción? Entonces llegué a la conclusión de que en el momento de la fecundación y concepción también los astros están puestos de una manera que tienen una influencia sobre eso, porque influyen sobre absolutamente todo. Entonces, claro, viene aquello de decir, ya, pero ¿y quién sabe el momento ese cuándo se dio? Entonces, a través de lo que es el método SELAG, esto que he ido desarrollando durante muchos años, podemos tener un porcentaje de acierto de del día, el día y el mes, y eso no hay ningún problema. En la hora, 3 minutos arriba, 3 minutos abajo. Llevo muchos años probándolo y investigándolo, ¿de acuerdo? Entonces eso es lo que... Hay esa parte tan interesante que se enseñará, sobre todo en el último tramo del curso, porque para ello hay que tener toda una preparación. Entonces, cuando digo una preparación, me refiero a que desde el Antiguo Egipto, por ejemplo, durante las eras que más o menos nosotros podemos tener como información, siempre el ser humano ha ido evolucionando en relación a la influencia de los astros. Entonces, claro, ¿qué pasó en una era? ¿Qué pasó en la otra? Cómo el ser humano a veces estaba un tiempo que no evolucionaba, después volvía a evolucionar. Claro, todas estas cosas tenemos que irlas, aquí si veis en los puntos que hay, tenemos que irlas estudiando para comprender un poco todo eso. Bueno, no se ve muy bien en el temario. Pero bueno, es igual, lo tengo aquí. Eso lo mejor, ¿eh? Son cosas del directo, no lo habíamos probado. Se nota, ¿no? Una cosa, cuando dices concepción, o sea... Ah, sí, por favor, que me he olvidado. Levantad la mano y podéis preguntar lo que queráis o aportar. Diga. Pues hay la fecundación, que entiendo que es cuando el esperma y el óvulo, o sea, se da la fecundación, pero ¿Sí? Cuando dices concepción, ¿quieres decir que no evoluciona el feto? Cuando no hay concepción.
A ver, lo que es la fecundación se da en la trompa, Sí, trompa de falopio, ¿no? sí. El óvalo es fertilizado por el espermatozoide y después salta al útero y busca un sitio para implantarse. En ese momento de la implantación y crecimiento se cree que es la concepción. O sea, todos los que estamos vivos hemos sido concebidos. Sí. Sí, no, bueno, pero es que esto es así. Pero, claro, hay muchos, pero, claro, es que esto cuando lo estudiamos en ese misterio de la concepción, está relacionado con lo que es la concepción de María. Ahí hay un secreto. Pero me voy a referir que, o sea, eso funciona así. Puede haber fecundación, pero no concepción. Aunque en realidad es lo mismo. Pero una cosa determina que sí que ha podido ser, se ha fecundado, después hay que esperar 2 o 3 días a ver si coge o no coge o cosas así. Entonces cuando empieza para mí, es una opinión, ¿de acuerdo? Es la concepción. Porque claro, ¿qué pasa entre esa fecundación y esa concepción cuando no se da? Fijaros una cosa, que por ejemplo, a veces podemos, por ejemplo, una mujer, estamos hablando de este caso como hablaremos después de enfermedades y somatizaciones, ¿de acuerdo? Una mujer, o un hombre, ¿de acuerdo? Depende. Pero vamos a poner el caso de una mujer que tenga en su memoria genética un miedo adquirido de su madre cuando tuvo el embarazo de ella, por ejemplo, que pasó miedo, fue traumático. A lo mejor esa información se queda grabada en el subconsciente de esa persona y es como una defensa quedarse embarazada. ¿Por qué? Porque esa memoria tiene mucha fuerza. Si no, harían in vitro y dirían 100%, un 30%. Y bueno, y un 30% lo dicen por decir que después tienes amigos médicos y te dicen que de 30 nada. Pero bueno, hay que poner una cantidad que la gente no se desanime, ¿no? Las personas. ¿Entendéis? Y ahí vemos ya una posibilidad de que a lo mejor, por cosas que yo he estado investigando y probando y visto los resultados, si no, no estaría dando este curso, llegando a ese miedo transmitido a través de la genética, una vez se libera, la mujer se queda embarazada. No estoy hablando de nada que alguna persona de las que están aquí lo sabe, ¿eh? Lo que pasa es que solo puedo hablar de cosas que se sepan aquí, no de cosas que he estado haciendo con las personas, porque pueden venir a un curso o cualquier cosa y no puedo dar la información. ¿De acuerdo? Pero igual pasa con cualquier enfermedad. Conocí hace unos años una familia de aquí de Gracia que normalmente cuando llegaban a los 48 o 50 años les daba un infarto y morían. ¿De acuerdo? El abuelo, el hijo, el nieto. Y conocí, bueno, el nieto no, el nieto me vino a ver a la consulta y me comentó el caso. Dice, es que claro, ya vamos predestinados a ello y es que el bisabuelo, el abuelo, mi padre, todos han más o menos 48 o 50 años, les da un infarto y se mueren, ¿no? Entonces tuvimos que trabajar muchísimo para esa información que hay a nivel subconsciente, en el núcleo de la célula, poder cambiarlo. ¿Por qué? Porque eso no se cambia solo. Eso es una cosa que o tienes un conocimiento que te lo pueda permitir o no se cambia solo. Porque si se cambiara solo y fuera tan sencillo, oncología estaría medio vacío. Los hospitales podías ir tranquilamente. Y está abarrotado todo. Entonces, claro, hay cosas que... No quiere decir que, a ver, que esta técnica ahora vaya a arreglarlo todo. Pero es que por los porcentajes que veo de las pruebas que he realizado con pacientes, muchas cosas tienen solución. Eso sí, el trabajo es bastante profundo. Porque hay una cosa que es importante. Aquí veis que hay unos puntos, ¿de acuerdo? Que si se tiene integrado de cómo funciona ese macrocosmos, ese microcosmos que somos el ser humano, y podemos acompañarlo, todo ese conocimiento, con cualquier cosa que posiblemente pueda estar latente en nuestra genética y se pueda desarrollar, solo el hecho de observarlo
como observadores que podemos llegar a ser, podemos variar lo observado. Y esto es súper interesante. Pero claro, no se hace solo mirando y ya está, sino que se utiliza cierto tipo de simbología que poco a poco se irá desarrollando, ¿de acuerdo? O sea, no se hace miras y ya está, no, no. Estudiaremos cierto tipo de simbología esotérica que nos pueden ayudar mucho en todo ese trabajo, ¿de acuerdo? Primero, el curso es para vosotros, para los que queráis hacerlo, para entrar en ese nuevo aspecto en el cual uno puede regir a lo mejor su propia genética, no que la genética nos esté rigiendo a nosotros y no somos conscientes. ¿Cuántas personas, por ejemplo, tienen un carácter que a lo mejor en la vida ciertas cosas no se le dan? Y el carácter sale de la genética. Ahora, ¿dónde vino la transmisión? Se puede ver, ¿de acuerdo? Entonces es un impedimento. Y no solo el carácter, lo que hablamos antes de las enfermedades o del poderse quedar embarazados, ¿no? Todos los temas que hay. A veces hay personas, por ejemplo, que tienen una psoriasis y se le hace crónica. Y ya le puedes tratar lo que quieras, que eso no se cura ni queriendo, por mucho que se le ponga. Porque la psoriasis otras cosas, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces te das cuenta de que hay algo más. Hay una información a nivel subconsciente que aún tiene una fuerza, un patrón, que por defensa, por lo que sea, aún está haciendo algo somático para que la persona, por ejemplo, yo qué sé, no tome contacto más allá de ese límite que le pone la propia psoriasis, ¿no? ¿De acuerdo? Pero como son muchas cosas más. En su día, por ejemplo, hace 30 años, vi un artículo en el Correo Catalán, aquí en Barcelona, que unos científicos y medios llegaron a la conclusión de que las células de nuestro organismo se despolarizaban y creaban la necrosis en los tejidos. Claro, eso me dio mucho que pensar, porque hacía 3 años que mi padre había muerto de un cáncer fulminante, ¿no? Que duró muy poco tiempo. Y entonces te da que pensar y dices, yo en aquellos tiempos ya estudiaba cábala y iba probando ciertas medicinas que venían del extranjero hasta que se fueron instaurando aquí. Pero es curioso porque encontré la terapia de polaridad y es perfecta para mantener un equilibrio de lo que son nuestras células por cuestiones de polaridad. Entonces, claro, cientos de personas que han pasado por esta consulta en polaridad y algunos que han hecho hasta los cursos, que estáis formados, dices, bueno, sí que puede uno cada 100 coger un cáncer, pero todos los demás que tenemos contacto y eso, no lo tienen. Y dices, caray, qué interesante, ¿no? En cambio, familiares o conocidos, lo que sea, te hablan de, pues mira, se ha muerto de cáncer mi hermana o mi cuñado, no sé qué. Entonces te das cuenta de que con el tiempo dices, algo ya tenemos para bien, que es la terapia de polaridad. Que precisamente estudiaremos algo de ello, ¿lo veis aquí? Principio creador de polaridad. Porque es como el inicio de todo ese principio de polaridad. Aquí en Occidente se llama de esa manera y en otro lado se puede llamar de otra, ¿de acuerdo? Y después en su día también descubrí otra terapia que para lo que es el principio de Alzheimer y el Parkinson y cosas de estas va súper bien, es una pasada porque lo tengo probado. No todos los casos, porque si está en una fase 3 ya de necrosis, que está ya cerca la fase 4, que ya es muy difícil, pero si coges una persona con él en la segunda fase como máximo, se puede conseguir mucha cosa. Y eso lo dio en su día una terapia que me formé, que es la terapia craneosacral. Para todo lo neuronal es una terapia que es una maravilla, así como para la celular, la terapia de polaridad. Y después, cuando vi la dificultad que hay que para una persona que no pueda estar, como aquel que dice, indirectamente, en algunos aspectos, influenciada por la genética, siempre que hablamos de genética, estamos hablando de las cosas que no están bien. Las que están bien no hay ningún problema.
Por ejemplo, si hablamos de Mozart, que era hijo de músicos y llegó a ser uno de los más grandes compositores de la música clásica, decimos, bueno, es que ya le venía. Pero es que a los demás también venimos de lo mismo que Mozart, no sé si me explico. ¿Entendéis? Si no, cuando cuando van personas al médico con cierta cosa grave, ¿qué le pregunta al médico? ¿Hay alguien directamente, algún familiar que haya padecido lo mismo o lo que sea? Siempre lo pregunta. Entonces ahí estamos hablando de una transmisión genética, que hasta hoy en día, pues bueno, es lo que hay, pero ¿por qué no probar de formarnos para que nuestra genética, que está latente todo lo que pueda haber, podamos como regularla, armonizarla? Todo lo que esté en deficiencia, lo que esté en potencia no, porque si alguien genéticamente tiene unas cualidades, eso hay que potenciarlo, ¿de acuerdo? Pero siempre hay una parte que a veces no. Y entonces, ¿qué nos puede dar esa información o una de las informaciones? La carta de la fecundación. Como ya sabremos más o menos con un pequeño margen cuándo fue dada esa concepción, podemos tratar esa carta como si fuera la carta del nacimiento, la carta natal, pero en relación a otra información. Otra información que viene de la información genética del padre, de la madre, y hay una tercera que se da en esa unión, que somos los que hacemos todo ese recorrido a través de esa genética. Que ya el campo ya varía, porque tiene dos informaciones que se han unido, la del padre y de la madre, genéticamente, y aparte se le juntará con el tiempo, depende del medio ambiente que se mueva, con lo que se llama la epigenética. Por eso muchas familias a veces es como si se fueran transmitiendo las enfermedades o enfermedades parecidas, y eso es lo que están viviendo en esa epigenética, que los genes se alteran y entonces nunca se sabe de lo mismo, ¿no? Es un problema en salud. Si queréis alguna pregunta o algo, podéis levantar la mano, ¿eh? Hoy es el día de preguntar, porque el miércoles que venía empezamos el curso y también se puede preguntar, pero ya el tema se da otro. ¿De acuerdo? Dígame. Antes has dicho que a través de esto se puede mejorar en salud. Sí. Entonces, lo podemos aplicar a nosotros, a nuestro trabajo personal o crecimiento. Sí. Pero los que somos terapeutas o demás también lo podemos después llevar a las personas. Claro, primero hay que formarse uno y después el que quiera puede también formar a otras personas, claro. ¿Con el curso de o habrá que ampliar después? Eso ya se verá. Sí, lo que pasa es que veréis que quizás tenga una dificultad, ¿de acuerdo? Porque no es fácil el saber la fecha de la fecundación o de la concepción. Es muy difícil. Claro, se os enseñará la forma de hacerlo, que lleva su trabajo. No es nada fácil, porque es un trabajo de años. Estar investigando cosas que poco a poco te van viniendo, ¿de acuerdo? Entonces, lo que había pensado es que los que después quisieran llevar el método a través de la terapia, poderlo hacer a través de la kinesiología. Entonces está como planificado empezar un curso de kinesiología en septiembre de este año para el que después se quiera formar como terapeuta. Porque entonces a través del cuerpo sutil de la kinesiología holística aplicada podemos coger cierta simbología y ciertos conocimientos que aprenderemos y nos será más fácil de aplicarlos. No utilizaremos tanto nuestra forma de pensar, sino sabemos algo, tenemos ya un conocimiento, pero ¿qué es lo que le hace falta al paciente? ¿O qué rechaza? Porque todo es atracción o rechazo, ¿no? Pero se trabaja a través del subconsciente, trabajaremos a través del subconsciente de la persona. Porque toda la fuerza está en el subconsciente. Cuando es un niño prodigio,
no hay ningún problema. Se dice, mira, ya le venía. Pero ¿y los demás? ¿No le venía? No sé si me explico. Es una forma de ver que todo viene de donde viene. Dígame. ¿Cómo sabes si es algo genético o traumático? ¿A través de la kinesiología o a través de este método? A través de este método. Porque Lo otro de la hay kinesiología es para aplicar en las personas, aplicarlo a través de la terapia. hay cosas que son Pero traumáticas, ¿no? el conocimiento se da en el curso, en el último tramo, a aprender cómo se puede conseguir saber cómo estaba configurado todos los planetas y los signos en ese preciso momento. Porque es muy fácil decir, ¿a qué hora has nacido? ¿Ves? Todo el mundo más o menos lo sabe. La carta natal y ya está. Pero, ¿empezó ahí la historia? ¿O empezó 9 meses atrás? ¿O 42 semanas o lo que sea? Claro. Entonces siempre estamos se está tratando quizás el efecto, que bueno, que está bien, porque es que yo no tengo nada en contra de la astrología normal, porque sin la astrología normal no se hubiera dado la esotérica. La esotérica siempre va un poco más allá, a buscar esas partes como más ocultas, que se puedan desvelar de lo que en su día ya se dio. Porque según dicen algunos, el conocimiento en el antiguo Egipto se dio a Hermes y toda esta gente, ¿no? Hoy en día podemos hablar del caduceo de Hermes tranquilamente, pero él ¿cómo lo percibió? A través de alguna parte psíquica que tenía muy potente y una abertura de conciencia que podía percibirlo. Si no, entonces su trabajo habría realizado. No sé si te he respondido a la pregunta. Por favor, preguntadme todo lo que queráis. Y entonces se hará la carta de la fecundación. O sea, Sí. ¿lo importante es la carta de la fecundación o de la concepción? No, lo importante es saber cómo se hace. Pero el momento crucial es Porque si sabemos cómo se hace, la tendremos. Y entonces es lo mismo, la ponemos y nos dirá, no ponéis las fechas de nacimiento, hora y todo esto para la carta natal, pues será lo mismo. pero con la fecundación, con el Claro. momento de la fecundación. Pero no tendrá nada que ver con la del nacimiento, en un principio. A no ser que en esos 9 meses algún planeta esté en el mismo sitio, claro. Que hay algunos muy lentos, ya lo sabéis. Pero tú nos guías para saber la carta de fecundación. Sí, claro. Vale, Sí. vale. Sí. No, aparte que tengo la suerte también en el grupo que se ha apuntado una astróloga. Entonces, si me equivoco en algo, me rectificará. Y es bueno que haya una astróloga en el grupo. Muy importante. Dígame. Las cartas del tarot, ¿qué tienen que ver con esto? Las cartas del tarot tienen un simbolismo. Entonces, a través de ese simbolismo y otras cosas más, conseguiremos esa data, esa fecha de la concepción. Sí, a través de la simbología, claro, porque si no es muy difícil. Pero será como algo, no es adivinatorio, pero sí que llevará como unas fórmulas para realizarlo que es claro, tienes que saber la fórmula. Si no, es muy difícil. Pero claro, teníamos que utilizar alguna simbología. Aparte de esa, utilizaremos otras simbologías, ¿de acuerdo? Por ejemplo, aquí si veis, hay un no nacido aún, ¿de acuerdo? Pero está influenciado por las 12 modalidades de conciencia. Entonces, claro, aquí también hay una visión de cómo ese feto saldrá en relación a cómo haya sido influenciado, pero no solamente a través de las 12 modalidades de conciencia, sino la propia genética que está siendo administrado en él. O sea, se llega a un punto que todos los planetas, los signos, su influencia o sus cualidades, no hay ninguno que sea maligno o perjudicial.
Entonces, claro, si el ser humano conseguimos tener esa inteligencia en nosotros en relación a cualquier astro, estamos en armonía con él. Pero si estamos en reverso, por ejemplo, y algún planeta se pone en retrógrado, nos puede afectar porque estamos en reverso. Pero si estamos bien, ¿no? Y esto son cosas que, claro, poco a poco las iremos viendo. Y entonces te das cuenta de que hay mucho más benefactor que perjudicial. Pero a veces es esa falta de conocimiento, ¿de acuerdo? Y son muchos años de que hay que estudiar cosas, que te vayan viniendo, probando, porque si no es complicado. ¿Alguna pregunta más al respecto? ¿No? Diga. ¿Por qué 33 meses? Porque son 3 años y menos los 3 meses de agosto que hacemos vacaciones, quedan 33. Pero el 33 también es importante. Pero ahora mismo no puedo hablar de él. Vale, podemos ver un poco más de alguna... Aquí sobre todo, por ejemplo, en esta rueda se está formando lo que es la expresión involutiva de un ser humano. ¿Qué quiere decir? Que aunque tenga la influencia de las 12 modalidades de conciencia, las tendrá en un nivel subconsciente, pero después el conscientemente hará lo que más o menos crea conveniente. Por ejemplo, imaginaros que alguien nace en Aries y toda la vida va repitiendo que es Aries. Y se lo cree tanto que, claro, cualquier cosa negativa de Aries puede llevársela a su forma. Dice, no, es que hago esto porque soy Aries, o el que sea, o Tauro, o lo que sea. No, eso no puede ser. Porque entonces, nosotros tenemos que basarnos en el curso, y está preparado para que sea así, de que tenemos los 12 signos en nosotros, y en 12 zonas rigen. Entonces, en un momento podemos ser Géminis, y en otro momento podemos ser Cáncer, a través de una emoción no bien clasificada. Pero no nos movemos siempre por el signo que nacemos. Eso es una cosa que con el tiempo quedará un poco como obsoleto. Nosotros durante el día, a través de la autoconsciencia, nos movemos a través de las 12 modalidades de conciencia. Entonces es cuando nos damos cuenta, si somos conscientes de ellas, que tenemos 12 influencias benefactoras que nos están ayudando durante el día. Y yo prefiero 12 que no solo una, porque entonces voy polarizado. ¿Esto lo entendéis? Pero si alguien quiere seguir con su rol, no pasa nada. Pero yo lo explicaré de esta manera. O sea, trabajaremos nuestro Virgo todos, no solo los Virgo. Porque es que todos tenemos un intestino delgado que está asimilando las cosas de la vida. No porque no sea Virgo no tengo intestino delgado, que es la relación que puede haber con Virgo y muchas cosas más. ¿Comprendéis lo que quiero decir? Claro, esto va a ser una amplitud. Más preguntas, por favor. Dígame. ¿Esto puede hacer que en el momento en el que tengamos mejor relación con los signos y todo, antes de entrar, antes de sobrellevar una situación, pensar y decidir sobre qué signo nos queremos mover? Sí, lo acabo de decir, o sea, nosotros interactuamos a veces muy inconscientemente, no sabemos ni con qué signo nos estamos moviendo. Sí que lo sabemos subconscientemente, pero no conscientemente. Entonces, es como, por ejemplo, cuando alguien nos viene con un enfado o algo, con fuego. Claro, si nosotros le damos más fuego, eso no acaba bien. Pero sabemos que hay unos signos que son opuestos y complementarios. Entonces podemos buscar más o menos
el que puede calmar un poco eso. Pero en nosotros, porque el otro a lo mejor, si le encendemos más el fuego, podemos acabar mal. Pero quizás si nosotros actuamos de una forma en la cual podemos calmar un poco ese enfado de la persona o lo que sea, entonces a veces no se llega tan a las manos o cosas que pasan a veces en la vida, ¿no? ¿De acuerdo? Pero durante las 24 horas o cada 2 horas rige uno de ellos. Entonces nosotros también podemos valorar qué momentos del día estamos más flojos, más fuertes, y qué podemos hacer en relación a ese signo, qué podemos poner como imagen para en décimas de segundos equilibrar algo que se estaba desequilibrando. ¿El orden de los puntos es el orden de calendario? ¿Cómo? O sea, todos los temas que vemos aquí es Sí. los 3 cursos, es un curso, es ¿Este es el temario del curso? de un año o de 3. Lo de los 3. De los 3. Es que hay mucho aquí, ¿eh? No, ya, pero a nivel No sé si nos dará tiempo. Y a nivel calendario. Porque hay más de lo que hay aquí. O sea, hay mucho más de lo que hay aquí. Aquí se pusieron unos puntos, pero hay mucho más. Vale. Ya veremos. Sí, sí. Pero a nivel, o sea, empezaremos con los primeros. Sí, empezaremos desde el principio, pero no por el principio ya, el primer punto. Antes empezaremos poco a poco, haciendo como una lectura más o menos de esa relación del ser humano con la astrología. Pero empezaremos de cero, porque algunos pueden entender, otros no, y empezaremos muy poco a poco. Porque es importante que nuestra mente ya cuando llega a un sitio de estos ya tiene un conocimiento. Aquí traéis un 60-70% de conocimiento, ¿de acuerdo? Pero si se mete en un principio muy potente el tema, esa propia información que podáis tener se puede como rebotar. Entonces hay que irla metiendo desde un principio poco a poco e ir cada vez aumentando. O sea, ir acostumbrando a vuestra mente a que pueda captar lo que se está diciendo. Al principio, la clase, por ejemplo, la primera clase, a lo mejor os aburrís y todo y diréis, si me ha contado aquí la película de las de las nubes y ya la he visto. Bueno, pero es que a lo mejor después, cuando se empieza a complicar la cosa, diréis, ¿puedes repetirlo? Espera un momento. Y eso es lo interesante, porque a veces iremos a más, pero hay que ir poco a poco, porque lo importante es el grupo y que llegue un punto en que todos más o menos ya estéis en la onda. No se puede empezar, pero es mi forma de hacer los cursos y de interpretarlos, no empezar de golpe ahí, y a lo mejor hay personas que aún no están preparadas, porque por ejemplo la observación del universo y la impermanencia. Si esto a lo mejor hay personas que en su vida lo han oído. De repente, claro, tienes que explicarlo un poco a poco, ¿no? Porque aunque subconscientemente te des cuenta de que todo está en un movimiento, a lo mejor hay más allá de ese movimiento que no somos conscientes, claro. ¿De acuerdo? ¿Y esotérica qué quiere decir? Bueno, es contrario a exotérica. La exotérica es más como literal y la parte esotérica es como más de buscar lo oculto, lo velado. Claro, en la antigüedad los grandes maestros que ha habido en muchos sentidos a veces velaban tanto las cosas que para entenderlas cuesta mucho. Y está bien porque así desarrollamos, ¿no? Si te lo dijeran todo fácil, a lo mejor no desarrollaríamos, ¿no? Y a mí me parece bien que lo velaran. Muchos de los grandes han velado sus enseñanzas. Pero cuando las descubres y las pruebas dices, ostras, qué fuerte, ¿no? Qué bien. Muy bien, pues esto es el proyecto. Un reto muy interesante a conseguir un gran logro. Que es que podamos ser conscientes de nuestra genética y que nosotros podamos tener parte de ella autoconscientemente, no que vaya haciendo inconscientemente el camino, que nos vaya creando cosas y que bueno, yo lo habéis visto como está a veces el tema, ¿no? Dígame. ¿Qué necesitamos para el curso? O sea, ¿dais
¿Les van a dar apuntes o...? Bueno, en un principio no, porque aún no está hecha la clase, no se puede hacer el apunte. Después irán haciendo apuntes y irán entregando. Pero sería importante que trajerais una libreta grande, porque entonces lo que haremos es lo siguiente. Se leerá la lección del día y la tenéis apuntada. Después se interpreta a través de la parte esotérica, ¿de acuerdo? Pero yo creo que es mejor tomar el apunte, que sean 10 minutos, y después el resto de la clase hablamos del tema o de lo que esté relacionado con el tema. Pero que tengáis como ya algo apuntado, ¿no? Porque a veces, claro, puedes empezar a dar una clase y sin darte cuenta, claro, quieres decir todas las cosas que tienes que decir. Y a veces te aceleras. Pero la persona escribiendo o tomando nota no se acelera, no puede. Pues también grabaremos las clases, el audio, por si alguien no puede venir o lo quiere repasar en casa, que lo podáis tener, claro. Pues si alguien no puede venir un día, tiene el audio, o el que lo quiera repasar. ¿De acuerdo? Bueno, pues ahora llega el momento de vuestra opinión. ¿Qué os parece el curso? ¿Lo encontráis interesante? O... Bueno, porque para mí es muy importante saber vuestra opinión. ¿Cómo lo veis? ¿Por allá había habido una mano antes? ¿Te he respondido? Sí, mientras. ¿Cómo? ¿Sí? O sea, no me he hecho pregunta, pero... Ah, bueno. O sea, el objetivo final entiendo que es el de saber la carta de concepción o de Sí. fecundación para saber cuál es tu patrón y poderlo sanar, digamos, Pues sí. más o menos. Sí, Pero la anticiparnos a lo que nuestra genética trae, que un día a otro se desarrolla. Vale. Pero llegaremos a esto el tercer año. Claro, sí, el tercer año sí o sí, claro. Vale. Entonces, no sé si... Porque para mí la causa está en la carta de la fecundación. Esto, la carta Y el efecto está en la del nacimiento. Sí. Pero- Pero que es la carta de fecundación no la sabremos hasta el tercer año. Es que hay mucho trabajo para, Vale. para hacerlo. No, a mí Pero me no gustaría- es saberlo. Imagínate, por ejemplo, que un alquimista se pega 10 años para conseguir del plomo hacer oro, ¿de acuerdo? Y otro va y le dice, ¿por qué no me lo dices? Así no tengo que estar 10 años esperando. Bueno, pues te lo digo. Y va al otro y prueba y no hay manera de hacerlo. Y se pega 10 años. No sé si me explico. Sí. Si es que se puede dar la información, pero después llévala a cabo. No es tan sencillo. Sí. ¿Comprendéis lo que quiero decir? Sí. No, claro, que nada se aprende de un día para otro y menos Claro. una cosa. Pero me gustaría saber, por ejemplo, no sé si se puede saber, Sí. en plan, durante el primer curso, qué herramientas, a final de hace un año, qué herramientas habremos aprendido más o menos. Bueno, pues todos los puntos que podamos tratar, que están aquí expuestos, más todo lo que dé de más el curso en relación a esos puntos y todos los temas que puedan salir. De hecho, tengo preparadas cosas que no están aquí, claro, para ir acompañando, no solo hablar de los puntos teóricos, que esto a lo mejor en muchos sitios están, pero hay una parte que no está, que es la que nosotros iremos descubriendo y aprendiendo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que con el tiempo tendremos un dominio. No irá el subconsciente tan libre, porque lo estaremos como observando, pero no vamos a hacer ningún tipo de manipulación, sino algo que nosotros podamos observar y que eso observado pueda variar para bien, siempre para bien. Dígame. ¿El dibujo este de abajo? Sí, es verdad, sí que estábamos hablando. El anterior era el patrón involutivo y este ya lo hemos... Este es el patrón evolutivo. O sea, todo ser humano viene a través de una involución, una caída, y después lo que hace con su trabajo interno es coger el camino de la evolución o el sendero de la evolución. ¿De acuerdo? Esos dos procesos son así. El involutivo es el que lleva cierta genética en nosotros que nos hace padecer ciertas cosas o ser como a veces somos, que no es agradable.
Y el evolutivo es el cual la persona se va trabajando para evolucionar y va cambiando la información de esos patrones y en este caso de su propia información genética. Dígame. La rueda del evolutivo y el involutivo es al revés, ¿no? Una y otra. A derecha, izquierda, igual. ¿Cómo quieres decir? Una gira hacia allí y la otra gira hacia allí. Son iguales. Sí, son iguales, pero sí, una gira hacia un lado y otra hacia otro. Puede ser, sí. Sí, porque una está en un prisma y la otra está en otro prisma, en el otro. Y el de arriba. La última pregunta, que ya nos queda ahora pasar al pica pica. Y el de arriba está como plegado hacia adentro y el de abajo está como abierto hacia afuera. Esa Claro. es la diferencia. Sí, la parte involutiva y la parte evolutiva. Sí, ¿Se me abro al mundo o estoy Sí. cerrado al mundo? sí. Una vez nacemos entramos en el proceso evolutivo. Si somos autoconscientes de ello, claro, si no, podemos ir toda la vida muy inconscientes y no pasa nada. Hoy en día hay muchos seres humanos, bueno, pones el telediario y te das cuenta, que no saben que ha venido al mundo a evolucionar en conciencia, sino a otras cosas que dices, Dios mío, aún nos estamos matando los unos a los otros. ¿Cuánto hemos evolucionado? Pues a veces, alguno que ya me conocéis, comentaba lo de un maestro que tuve de la Cábala, Ben Simón Jaleb, que decía, la humanidad aún está en pañales. Por eso hace falta personas que se formen y que podemos ampliar un poco toda esa influencia en conciencia, ¿no? ¿De acuerdo? Pues si no hay ninguna otra pregunta, dígame. ¿Habrán algunas técnicas prácticas o meditaciones? ¿Cómo? ¿Se habrán algunas técnicas prácticas? Claro, sí, claro. Sí. O sea, empezaremos con teórica, pero poco a poco iremos poniendo simbología hasta que lleguemos a un momento que esa simbología la moveremos con cosas físicas, sí. ¿Y a través del audio luego se puede recuperar alguna clase que no puedes asistir? Sí, y entonces todas las clases estarán grabadas por audio y si alguien no puede venir, se le envía el audio. Sí, no hay ningún problema. Dígame. ¿No se usa toda la baraja? ¿Solo los arcanos mayores o todos los menores? Sí, bueno, se utilizan los menores y parte de los mayores, claro, porque con los menores solo para el trabajo que tenemos que realizar no es suficiente. Nos hace falta, por eso os dije que era aconsejable traer una baraja completa, porque por ejemplo los que estáis estudiando Cábala solo trabajáis con 22 arcanos mayores, no nos llegan para el trabajo. Dígame, ¿ha levantado la mano usted? No. Ah, allí, perdón. Diga. ¿Y el curso de kinesiología, luego cuánto tiempo durará? Pues será paralelo a este para llevarlo todo a un término que caben los dos en el mismo momento y que se pueda fusionar toda la información en el último semestre o así. Durará 2 años y medio. Ahora hay un tiempo de preparación para los que quieran en su día entrar en la kinesiología holística. Ya se vayan trabajando porque hay 7 cuerpos. Bueno, en la kinesiología se trabaja en 7 cuerpos. Uno es el cuerpo sutil, que es el que se deja para el final, y que en este caso incluiremos toda la información de la astrología esotérica para trabajar con ella a través de la kinesiología holística aplicada. Que esto creo que tampoco hasta ahora no tengo ningún conocimiento de que algún compañero lo esté utilizando en este sentido. Y conozco muchos, ¿eh? ¿De acuerdo? Entonces, pues os animo y que podáis hacer el curso y disfrutéis de él y que sobre todo que os podáis beneficiar, que os sirva. Primero para vosotros mismos y el que más adelante pueda hacer el curso, pues también para los demás, claro. Que no se quede aquí solo. Todo lo que conocemos después hay que darlo. Todo lo que nos dan. ¿De acuerdo? Pues gracias por vuestra presencia. Gracias.